Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero se encuentren muy bien, Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar este día compartiendo la palabra una vez más. Le doy gracias a Dios por la vida de mis hermanas de danza que me estuvieron apoyando todo este tiempo en los discipulados. Estoy muy contenta, muy agradecida con el Señor. ¿Y qué les parece si me acompañan a orar para que el Señor sea hablando esta mañana? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy me presento delante de ti, Señor, agradecida, Señor, por este privilegio, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Hoy te presento delante de ti, Señor, a cada uno de los oyentes, Señor, que van a escuchar este mensaje. Señor, sé tú hablando a sus vidas, Señor, sé tú enseñándoles, Señor, sé tú instruyéndoles. Y hoy te pido, Señor, usa mi vida, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como pudimos ver, la palabra de hoy se llama Dios es grande y perfecto. Anteriormente nos explicaron que Dios es uno y que Dios es personal, y recordemos que dice la palabra que si nosotros conocemos al Señor Jesús, automáticamente estamos conociendo al Padre, y también si nosotros Dios se acerca a nosotros, podemos tener esa relación personal como Él espera. Y quiero recordarte que solamente hay un Dios que es grande y es perfecto. ¿Qué dije? Solamente hay un Dios. Las demás cosas y los demás seres creados son totalmente dependientes de Dios, porque todo gira en torno a Él. Dice la palabra que todo fue creado por Él y para Él. Aún a Satanás se le ha dado cierto poder, cierta autoridad aquí en la tierra, pero aún es creación de Dios, por lo tanto se tiene que someter a Dios. Cada vez que nosotros hagamos guerra, recordémosle que Él ya fue vencido por Jesucristo y que su autoridad es el Señor, porque dice la palabra que todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra dobla sus rodillas y se somete al Señor Jesucristo, ya que dice la palabra que se le dio un nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo es poderoso y está por encima de todas las cosas, ya que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. En Génesis 3:5, si me acompañan a Génesis 3:5, dice: Dios sabe muy bien que cuando coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serán como Dios. Aquí conocemos la historia de que las serpientes, o sea, Satanás, le habla a Eva y le dice que podrá distinguir de todos los árboles, de todos los frutos, si come del fruto del bien y el mal. Pero aquí nos deja ver algo, que Eva no quería ser guiada por Dios. Y aquí abro un paréntesis: nadie, ni los ángeles, ni los querubines, y mucho menos el ser humano se compara con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Satanás le dice a Eva que sería como Dios. Entonces no hay nadie que se asemeje a Dios. Y el ser humano siempre quiere tomar el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque siempre quiere tomar sus propias decisiones, quiere vivir como mejor le parezca, sin que nadie le gobierne. Entonces yo hace tiempo tenía un amigo y él publicó una frase en Instagram que decía: yo soy mi propio Dios y me tengo fe. Y al leer esta frase como que me sacó de onda, ¿no? Y me puse a analizar cómo es posible que el ser humano pueda tener fe en sí mismo o se crea su propio Dios para hacer lo que mejor le parezca. Yo no quiero depender de mí, yo quiero depender de Dios todos los días de mi vida, y yo sé que yo en mis fuerzas no puedo hacer nada, y aún dice la palabra que separados de Dios nada podremos hacer. Y lamentablemente esto también pasa dentro de la iglesia, cuando nosotros queremos poner nuestra voluntad antes que la voluntad de Dios. O también por otro lado, cuando dicen: ¿ya viste ese hombre o esa gran mujer de Dios? Y la verdad es que no hay hombres grandes ni mujeres grandes de Dios, sino hay hombres y mujeres débiles, pero que aprendieron a ser perfeccionados en el Señor, porque dice la palabra que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Hay hombres pecadores, pero dice la palabra que donde se sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, y es por misericordia que Dios usa al ser humano. Entonces no debemos de decir ese hombre o esa gran mujer de Dios, porque realmente no hay nadie así. Y quiero recordarte que Dios es grande y digno de ser temido. La palabra temido proviene de la palabra hebrea yare, que significa temer y reverenciar. Si nos es revelado esto, es algo impactante, ya que la grandeza de Dios y la santidad de Dios infunden asombro, infunden reverencia.
No podemos permanecer como si nada ante la presencia de Dios. Dice la palabra que aún los demonios le conocen y ¿qué hacen? Tiemblan. Y hay veces que nosotros no le conocemos y no temblamos ante su palabra ni ante su presencia. Y no quiero decir que tiembles de miedo, sino que te reverencies delante de la presencia del Señor, que muestres un profundo temor a Dios y un profundo respeto. También recordemos que Dios está vestido de gloria y majestad. El esplendor de Dios y la majestad de Dios no son cosas que se puedan explicar, pero sí Dios nos deja conocer ciertas cosas externas de Él. Dios no tiene necesidad de añadir algo a su persona porque Él ya es perfecto. La grandeza de Dios no se puede explorar o investigar, es por eso que muchos científicos y el ser humano siempre busca explicaciones de Dios, siempre busca querer conocer a Dios, pero hay ciertas cosas que Dios no va a permitir al ser humano que le sean explicadas. Por ejemplo, pero hay unas cosas que sí. Cuando uno está en un hospital y un doctor dice, no, pues es que ya no tiene remedio esa persona. ¿Y qué pasa? Y si la voluntad de Dios es que esa persona sea sanada, ahí Dios nos deja ver su grandeza. ¿Y por qué? Porque la ciencia y ni la medicina pudieron explicar eso. Entonces hay ciertas cosas que Dios sí le da a conocer al ser humano de su grandeza, pero hay ciertas cosas que no. Y sería más fácil para nosotros contar cada grano de arena en todas las playas que medir la grandeza y el poder de Dios. Si me acompañan a Salmo 86:10, Salmos 86:10 dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Mucha gente lamentablemente está perdida con imágenes que piensan que esas imágenes pueden hacer maravillas, que pueden hacer milagros, que los pueden sanar, que los pueden bendecir, pero la verdad es que no es cierto, solamente Dios puede hacer eso, porque aún esas imágenes, aún todas esas estatuas, como dice la palabra, no tienen ojos, no pueden ver, no pueden hablar, mucho menos tienen poder. Si me acompañan a Jeremías 17:5, Jeremías 17:5 dice, maldito aquel que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y aquí también quiero abrir un paréntesis, no está mal confiar en las personas, pero lamentablemente hay veces que las personas hacen a las otras personas sus dioses. Y aquí nos está diciendo, maldito aquel que confía en el hombre. O sea, no está mal que tú confíes en el hombre, pero si tú le das más importancia o tu confianza está más en el hombre que en Dios, pues lamentablemente eso está mal. Y por ejemplo, cuando uno está enfermo y va al doctor, vas y te dan medicina y todo eso, y no está mal porque aún Dios le dio la sabiduría a los médicos y a los científicos para crear esa medicina, pero si tú pones más tu confianza que eso te va a servir más que lo que el Señor ya dijo en su palabra, que por sus llagas nosotros fuimos sanados, entonces tu confianza está en las cosas terrenales, en el médico, en la medicina, y no tu confianza ciertamente está en Dios. O por otro lado, esperas la provisión en tu trabajo, o sea, tu salario, ¿no? Y el trabajo, ¿quién te lo dio? Te lo dio Dios. ¿Y qué sucede cuando te quitan el trabajo? Tú deberías de estar contento, porque así como Dios te proveyó, también si Dios te lo quita es por algo, y no debes de sentirte inquieto o qué voy a hacer o cómo voy a pagar las cosas, sino porque ciertamente si hacemos eso nos deja ver que nuestra confianza estaba en el trabajo y no nuestra confianza ciertamente estaba en Dios. Y ahora, ¿cómo podemos responder ante la grandeza de Dios? Si me acompañan a Deuteronomio 32:3, Deuteronomio 32:3 dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios. Si alguna vez el Señor ha hecho algo por nosotros, ya sea que nos ha libertado, si ha unido a nuestra familia, si nos ha sanado, si ha hecho milagros en nuestra vida, nosotros también debemos de engrandecer el nombre de Dios. ¿Cómo? Dándolo a conocer a aquellas personas que no tienen ese conocimiento de Dios. Recordemos que nosotros somos luz en medio de las tinieblas y ¿qué tenemos que hacer? Llevar esa luz a todo el mundo que ahorita está en tinieblas. Si me acompañan a Primera de Crónicas 16:25, Primera de Crónicas 16:25 dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. ¿Qué estoy diciendo? Suprema alabanza.
El alabarle y el danzarle es algo que tenemos que hacer de continuo, diariamente en nuestra vida. No podemos llevar una vida solamente adorando los domingos, sino que todo nuestro entorno debe de girar en adoración a Dios. Dios es perfecto y nunca cambia. ¿Y qué quiere decir? Que Él es digno de confianza absoluta y que si Él nos dijo algo, si Él nos prometió algo, Él lo hará, ya que no es hijo de hombre para arrepentirse. Si Él prometió, Él lo va a cumplir, pero a su tiempo. Todas esas promesas las veremos cumplidas cuando el Señor decida obrar. También por otro lado, la voluntad de Dios es perfecta. ¿Por qué? Porque está fundada en su carácter y su carácter es perfecto y nosotros no debemos de apoyarnos en nuestro propio entendimiento, ya que la voluntad de Dios que es buena, agradable y es perfecta, y tal vez nosotros no podamos entender ciertamente mucho de la voluntad de Dios, o si estamos pasando por algo y oramos y no entendemos la voluntad de Dios, dice la palabra que ahora no comprendemos lo que está haciendo el Señor, pero más adelante lo entenderemos. Ya que la podamos conocer, necesitamos, para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios, nosotros debemos de estar fortalecidos en oración y leyendo la palabra. Y también el Señor quiere que tengamos un corazón agradecido en lo bueno y en lo malo, si tenemos o no tenemos nada. Por otro lado, debemos andar rectamente delante del Señor para poder hacer lo que a Él le agrada. Nosotros debemos de experimentar la voluntad de Dios y sobre todo dejarnos ser transformados por Dios. También nunca dudemos que el Señor escucha nuestras oraciones, porque dice la palabra que sus oídos están atentos a nuestras oraciones y que si pedimos algo conforme a la voluntad del Señor, aquí nos vuelve a hablar de la voluntad del Señor, Él nos oye. Y ahora, ¿cómo podremos orar conforme a la voluntad de Dios? Si me acompañan a Mateo 6, 9 al 13, Mateo 6, 9 al 13 dice: Vosotros pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. En primer lugar, ¿qué nos deja ver esto? El Padre nuestro nos habla que primero tiene que ser el nombre de Dios santificado. ¿Y cómo va a ser santificado? No solo de palabras, sino también con nuestra vida diaria. Una vida que reverencie el nombre de Dios y también valorando este templo que es templo del Espíritu Santo y levantando alabanza como lo mencionamos antes. Por otro lado dice: venga tu reino. Cuando viene el reino de Dios, automáticamente el reino de las tinieblas es dividido. ¿Y qué sucede cuando viene el reino de Dios? Vienen milagros, señales y prodigios. También en ese mismo verso nos dice: hágase tu voluntad. Y que estamos hablando también de la voluntad, y no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, porque no está diciendo: Señor, que se haga mi voluntad, sino está diciendo: Señor, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. O sea que nuestra voluntad queda hecha a un lado para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida. Por otro lado dice: en el cielo. Y en el cielo siempre la voluntad de Dios se hace en cada momento. Automáticamente Dios da una orden y los ángeles, los querubines, todos ellos acatan esa orden y la obedecen. Y aquí en la tierra la verdad es que el ser humano no, Dios le habla una y otra vez y el ser humano no quiere entender, no quiere aceptar esa voluntad de Dios, y esto no debería de ser así. Al contrario, porque esa es la palabra que nos hizo menos que un Dios y puso todo sobre nuestro dominio, bajo nuestro dominio. Entonces nosotros deberíamos de estar igual acatando las órdenes como allá en el cielo. Y el ser humano es la creación de Dios más complicada. ¿Por qué? Porque luego hasta los animales, si uno lo corrige, si les pega, entienden. Y hay veces que Dios nos corrige una y otra vez y el ser humano no entiende, y nosotros debemos de hacernos obedientes a Dios. También nos dice: el pan nuestro, dánoslo hoy. Diario debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. En estos tiempos que yo no he podido comer bien porque he estado enferma, como que hasta apenas me ha caído el 20 que no es tan necesaria
comer. Sí es bueno que uno coma, pero no en exceso, ¿no? Porque yo antes sí a cada rato tenía hambre y eso, pero es más importante que toda esa hambre física que nosotras tengamos, la cambiemos por esa hambre espiritual, que estemos más alimentados espiritualmente que algo físicamente. También dice que hace rato les comentaba que debemos de perdonar así como el Señor nos ha perdonado. Y esto es una de las características de la grandeza de Dios. El perdonar muestra quién habita dentro de nosotros, porque ciertamente el ser humano no va a querer perdonar. Es algo difícil perdonar, pero si Cristo habita dentro de nosotros y Él ya nos perdonó, automáticamente nosotros también tenemos que perdonar para mostrar la grandeza de Dios manifestada en nosotros. ¿Y quién habita dentro de nosotros? Cristo. Entonces no nos debería de costar trabajo. El pastor nos hablaba el miércoles, creo que debemos de perdonar, que este es el tiempo en que nosotros nos reconciliemos con aquellas personas, y recordemos que el perdonar trae libertad, no solamente para nosotros, sino también para esa persona. Entonces, cuando nosotros perdonamos, no sé si ustedes se sienten con paz, con gozo, yo así me siento. Entonces, el perdonar es algo muy, muy bonito, no debemos de estar cargados con falta de perdón. También es necesario que nosotros reconozcamos nuestro error ante los demás y vayamos y pidamos perdón. Pero no solo lo dejemos para este tiempo, sino diariamente debemos nosotros de reconciliarnos con todos aquellos que nos rodean y reconocer nuestras faltas. Por otro lado nos dice: no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Sabemos que el Señor siempre nos libra del mal. Dice la palabra que aunque el enemigo se levante como ola crecida, con todo Jehová levantará bandera. Y entonces hay veces que vemos que las dificultades se han levantado, pero el Señor es quien pelea por nosotros y Él es el que pone esa bandera de victoria, ya que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios perfecto. Por otro lado nos dice: no nos metas en tentación. Dios no nos mete en tentación. Dice la palabra que nosotros somos tentados conforme a nuestras concupiscencias. Entonces nosotros debemos de estar alineados al Señor para que cuando venga la tentación nosotros podamos resistirla y hacerle frente. ¿Por qué mencioné este modelo de oración que nos deja la palabra? Porque desde el principio comenzó santificando el nombre de Dios. Desde el principio comenzó recordando la grandeza de Dios, y hasta el final también menciona que de Él es el poder, la gloria. Entonces toda la vida del ser humano, de todo lo creado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, siempre va a girar en torno a Dios. Siempre todo apunta a Dios. Hasta los ateos, sus argumentos siempre apuntan a Dios. Los animales, todo siempre apunta a Dios. Y esta es una enseñanza muy importante, ya que si no se nos es revelado la grandeza de Dios, fácilmente nos vamos a cansar espiritualmente, y hay que aprender a ser agradecidos con Dios en lo bueno, en lo malo, y estar contentos en toda circunstancia, porque sabemos que Dios cuida de nosotros. Si Él sostiene la tierra con sus manos, y el apóstol Pablo decía: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Él aprendió a vivir y estar contento en cualquier circunstancia, porque aprendió a descansar en la grandeza de Dios, ya que si a nosotros nos pasa algo debemos de estar tranquilos y mantenernos gozosos, porque la grandeza de Dios está por encima de todas las cosas. Y hoy, que es el último discipulado de este año, quiero recordarte que busquemos al Señor fervientemente, no nos cansemos, sino que al contrario sea producida esa hambre y esa sed por buscar al Señor. Recuerda que la mano de Dios nos sostiene en todo tiempo. Yo cuando hacía esta enseñanza, el Señor me recordaba cuando abrió el mar. Entonces nosotros tenemos ese mismo Dios, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él nunca cambia. Entonces si Él pudo abrir el mar, cuánto y no más va a hacer todas las cosas por nosotros. Entonces, aunque nosotros estemos pasando por alguna dificultad o cosas así, nosotros debemos de estar tranquilos, porque Dios es el que nos sostiene y Dios está por encima de todas las cosas.
Pero hay una pregunta, ¿tú estás disponible para Él? Porque Dios diariamente está disponible para nosotros, porque dice la palabra que Él viene y se acerca a nosotros. Pero la pregunta es, ¿tú estás dispuesto? ¿Tu corazón está dispuesto a acercarse también al Señor? Cada vez que venga una situación que parezca salirse de nuestras manos, recordemos que esa situación no es más fuerte que nuestro Dios, sino que Dios está por encima de todas las cosas, de los problemas, de Satanás, del ser humano. Entonces nosotros aprendamos a descansar en la grandeza de Dios. ¿Qué te parece si me acompañas a orar? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, hoy te glorificamos, Señor, reconocemos tu grandeza, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por el ser humano, Señor, porque enviaste a tu Hijo unigénito para salvarnos, para libertarnos y también para reconciliarnos. Gracias, Señor Jesús, porque nos has reconciliado con el Padre. Y si nosotros te hemos conocido, también podemos conocer al Padre, porque todos son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno. Hoy te glorificamos, Señor Jesús, y si alguien, Señor, en este momento está pasando por alguna dificultad, Señor, revélale, Señor, que tu grandeza, tu poder está por encima de esa dificultad, Señor, que si Satanás se ha levantado, Señor, tú ya lo venciste en la cruz del Calvario, porque dice tu palabra que tú ya desarmaste a todo principado, a toda potestad, a toda hueste de maldad, Señor, y aunque el enemigo se levante como ola crecida con todo, Señor, eres tú quien levanta bandera, Señor, porque dice tu palabra que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Y que nada, Señor, nos podrá separar del amor de Cristo, Señor. Y hoy te pido, Señor, que tú te reveles a cada uno de los que está oyendo este mensaje, Señor. Revélales tu grandeza, Señor, revélales tu poder, Señor, porque tú no cambias, Señor. Si tú has prometido algo, Señor, sabemos que tú lo cumplirás, Señor. Pero también te pedimos, perdónanos, Señor, si alguna vez nosotros hemos puesto nuestra voluntad, Señor, antes que tu voluntad, Señor. Hoy te pedimos, perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros y alíneanos, Señor, conforme a tu voluntad, que es agradable y perfecta, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga.